Bueno, en este segundo tutorial vamos a continuar con el proyecto que hicimos en el tutorial anterior. Podemos directamente abrirlo desde la escena que habíamos guardado. Para eso vamos a la carpeta del proyecto, en mi caso tutorial 01, assets, escenas, y abrimos la escena que habíamos guardado. Bien, con lo primero que me gustaría comenzar es con el tema de las colisiones. Como había dicho en el tutorial anterior, para que dos o más GameObject puedan colisionar, es necesario que cada uno tenga un componente especial. ¿Cuál es ese componente especial? Ese componente es el collider. Por ejemplo, elegimos el cubo y vemos que el cubo, en el inspector, vemos que tiene un componente que se llama Box Collider. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esa caja, ese cubo, va a poder chocar con cualquier otro GameObject que tenga un collider. Como ven, acá en el componente de Box Collider hay un montón de propiedades. Por ejemplo, el tipo de material, ese tipo de material es un material físico. Ese material lo vamos a ver mucho más adelante. Tiene un centro, un vector que es un centro, y tiene otro vector que es un tamaño. Con estos dos vectores lo que podemos hacer es personalizarlo como queramos. En este caso, el collider toma la forma del mesh filter, es decir, lo voy a acercar así se ve mejor. No sé si se llegará a notarlo, pero el collider vendría a ser los bordes verdes que se ven alrededor del cubo. Quizá para que se note mejor lo que voy a hacer es aprovechar el atributo del centro, del tamaño, lo voy a agrandar. Por ejemplo, algo así, para que se pueda entender un poco mejor el concepto de que vendría a ser un collider. Tengan en cuenta que en ese caso, como están viendo, cuando choque no va a ser, visualmente no va a ser muy bueno. Le voy a dar play para que vean. Como ven, ahí queda un espacio. Eso es porque el collider, si pausamos, podemos ir a ver la escena y podemos ver, bueno, el color amarillo no ayuda, pero podemos ver que en sí el mesh gráfico del cubo no está tocando el piso. Eso es porque el collider es mucho más grande que la malla de dibujo o el mesh gráfico del cubo. Bien, voy a volver a dejarlo como estaba. En este caso, en las propiedades del vector del tamaño del box collider le dejo 1, 1, 1. Perfecto. Bien. Y el resultado va a ser mucho más exacto. Vamos a pausar para que vean. Como ven, la colisión es muy buena. Bien. Muy exacta, diría. Ahí está. Bien. Hay muchos componentes de los GameObjects que se puede activar y desactivar desde el editor. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en este caso del Box Collider, podemos, como ven, un tick, podemos desactivarlo y simplemente desaparece. Ahí lo vuelvo a activar, ahí lo desactivo. Si está desactivado, por más que lo contenga, va a hacer que no choque con el piso. Para eso vemos, bien, ahí pasó directamente de largo. Lo vuelvo a activar y como ven, ahí sí chocó. Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un poquito de código aprovechando todo esto y ver cómo es el tema de las colisiones por script. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo a través de un script voy a poder saber el momento que un GameObject toca a otro,
o el momento en que la colisión deja de detectarse. Eh, Eso nos puede servir para un montón de situaciones. Pueden servir para juntar ítems, para hacer que dos cosas choquen y reboten, para hacer disparos, por ejemplo, que eliminen enemigos. Podemos hacer muchísimas cosas. Eh, Bien, ¿cómo hacemos, cómo creamos un código, un script? Para eso vamos al project, al view del project, damos clic derecho, create, C# script. Le damos un nombre, por ejemplo, test colisión, enter, y ahí ya nos creó el script. Lo movemos a la carpeta de scripts, así queda todo más ordenado, y lo abrimos para poder editarlo. Bien, como ven, todo esto es el nuevo script. Yo todavía no toqué absolutamente nada. A simple vista se ven que el script es una clase que hereda de una especie de comportamiento de todos los GainObjects y que trae dos funciones, start y update. Bueno, para poder realizar lo que estuve diciendo antes, sería cómo examinar las colisiones desde un script, es necesario primero poder llamar a una función en especial que ya está prearmada para que nos sirva como un callback de colisiones. Voy a aprovechar a mostrarles un poco cómo es el tema de la documentación en Unity. La función que estamos buscando se llama onCollideEnter o algo por el estilo. Lo que vamos a hacer es ir a Google. Bueno, acá quedó abierto, pero por las dudas se los muestro. Ponemos onCollideEnter y directamente ya, como ven, nos sale la página de la documentación de Unity, que es online. Entramos y no simplemente te explica un poco cómo trabaja, sino que además te da un ejemplo o varios ejemplos. Podés elegir el lenguaje, yo en este caso es C#. Y bueno, como ven es muy completo, está muy bueno. Lo que voy a hacer es copiar la función. Vamos a nuestro script, simplemente lo pegamos la función, cerramos las llaves. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que esta función automáticamente, por heredar de esta clase, se va a llamar siempre que entre en una colisión. Como ven, el parámetro de la función es un objeto colisión. Bueno, acá por lo general yo le pongo other, que vendría a ser este objeto de colisión. En realidad vendría a ser una especie de referencia que nos sirve para obtener datos del GainObject con el cual estaría colisionando, entrando en colisión en realidad, el GainObject que tenga este script. Es decir, si este script lo tiene el cubo y toca el piso, estos datos, esta referencia del objeto collision vendrían a ser del piso. Bien, para poder ver y verificar esto, lo que vamos a hacer es simplemente esto. Decimos que que debug, para que nos muestre algo en pantalla, simplemente vamos a usar la consola, así que vamos a poner debug, ahí debug, un log, y vamos a poner el cubo entra en colisión con dos puntos, otro GainObject name. Bien, voy a explicar un poco esta línea. Bien,
Voy a explicar un poco esta línea. ¿Qué quiere decir? Que cuando entre el GainObject que tenga este script entre en colisión, solamente entre en colisión, va a decir el nombre de con lo que está chocando. Bueno, acá para que quede mejor vamos a poner el GainObject. Entra en colisión con, y como vemos acá decimos other GainObject, porque le estamos pidiendo la referencia del GainObject al objeto colisión. .name nos va a decir el nombre del GainObject que estaríamos tocando. Bien, vamos a guardar y ya tenemos preparado, minimizamos, ya vamos a Unity, ya tendríamos preparado el script, por ejemplo, para usar con el cubo. Lo que vamos a hacer es, o podemos arrastrar el script, hacemos clic y como ven el mouse aparece un símbolo de más cada vez que lo ponemos sobre un GainObject. Yo lo quiero sobre el cubo, así que ahí, por ejemplo, ahí suelto, hago clic al cubo y vemos que en el inspector, en todos sus componentes, vemos que nos agregó un componente nuevo, que vendría a ser el script. Los scripts son componentes. Bien. Vamos a ver si funciona, así que le voy a dar a play y tendrá que salir un aviso. Bien. Como ven acá abajo en la consola, dice el GainObject entra en colisión con piso. Perfecto. ¿Cómo sería esto? Recuerden que en el tutorial anterior yo al plano le puse nombre piso. Yo ahora si le cambio el nombre, por ejemplo, le hago clic derecho, rename, pongo piso amarillo. Ahora me va a decir, la consola va a decir que toca con piso amarillo. Bien, perfecto. Ahora, ¿cuál es la magia de los scripts? Vamos a intentar darle también el mismo script que le dimos al piso. En teoría, al entrar en colisión con el cubo, tendría que salir el aviso que también entró en colisión con el cubo. Dos avisos tendrían que salir. Vamos a ver. Bueno, para eso vamos a consola. Y ahí en realidad vemos las dos llamadas que dice el GainObject entra en colisión con el cubo, el GainObject entra en colisión con piso amarillo. Tengan en cuenta que ambos scripts están trabajando y por lo tanto ambos detectaron que entraron en colisión con algo. Bien, le damos a clear para que limpie esos avisos. Muy bien. ¿A qué es lo que voy con todo esto del script? No simplemente nos sirve para mostrar el nombre de lo que está colisionando en pantalla, sino que también nos sirven para un montón de otras cosas. Digamos que por ejemplo queremos que cuando el cubo toca el piso el GainObject se desactiva por completo. Bueno, para eso lo que tenemos que hacer es acá dentro de la función onCollisionEnter vamos a borrar esta línea y vamos a hacer un filtro que vea que primero, antes que nada, este GainObject sea un cubo. Para eso ponemos GainObject name igual cube. Para que miro el nombre por las dudas. Sí, puede ser el nombre que queramos, pero hay que marcarlo bien. Es decir, si este GainObject tiene como nombre cubo, vamos a poner this GainObject set active false. ¿Qué quiere decir? Que cuando entre en colisión, el cubo se va a desactivar. Vamos a darle guardar. Esto, por más que el plano tenga el mismo script, no va a pasar nada porque el plano o el piso no se llama cubo. ¿No es cierto? Bien. Vamos a ver qué pasa. Vamos a darle play. Y como vemos, el cubo visualmente desapareció. Pero en la lista del Hirachi View sigue estando, se ve un poquito más de color gris, que eso está indicando que está desactivado.
Yo si quiero volverlo a activar, bueno, por el script no nos deja, pero esto vendría a ser lo mismo que activar o desactivar el GainObject. No es lo mismo que borrarlo, pero al estar desactivado evita que haga chequeos, que se esté actualizando. Inclusive es recomendado para si están acostumbrados a usar pools o pooling, está muy bueno en el momento de reciclarlo. Ahora vamos a probar, por ejemplo, hacer que cuando el cubo toque el piso cambie de color. Pero antes habría que aclarar un poco el tema de cómo se manejan los colores y todo ese tema en Unity. Lo que se encarga de darle un color a un GainObject es un material. Es decir, recuerden que el color amarillo que se ve en el piso, como en el cubo, es por la luz direccional. No es porque ambos GainObjects tengan un material de color amarillo. Si vemos, por ejemplo, ahí en el cubo, tenemos elegido el cubo desde la Hirachi, vemos el componente Mesh Renderer. Fíjense que hay una llavecita que dice materiales, lo abrimos, dice que tiene un material y que es default. Vendría a ser el material que viene por defecto en Unity, un material común y corriente, pero si se fijan acá abajo no nos deja alterar ni siquiera el color, nada. Esto vendría a ser como un visor del material. Bien. Para poder hacer un material que podamos nosotros mismos alterarle el color, darle una textura, lo que vamos a hacer es crear un material desde cero. Vamos al project, al view del project, clic derecho, crear, material. Nos dice, bueno, nuevo material, vamos a poner material 1. Bien. Y por las dudas, ya que estamos, vamos a hacer una carpeta. Vamos a poner materiales. Bien. Vamos a meter el material adentro. Perfecto, ya tenemos nuestro material creado. Lo que voy a explicar un poquito y sin muchos detalles por momento es que un material es un shader, un tipo de shader, hay muchos tipos de shaders, que tiene un color y una textura. Por ahora, con darle un color ya nos va a sobrar. Así que, por ejemplo, hacemos clic donde dice Main Color y nos abre una paleta de colores. Vamos a poner un rojo, por ejemplo. Vendría a ser 225, 25, 25. Bien. Cerramos. Como vemos ya quedó en rojo. Hay una especie de preview acá abajo. Bien. Y lo que hacemos es, como hicimos con el script, arrastramos el material. Bueno, ahí por ejemplo nos toma en el piso o en el cubo. Vamos a ponérselo al cubo. Como ven, ahora tenemos un cubo rojo a causa del material. Bien, ¿por qué hice todo esto? Principalmente para que el Mesh Renderer tenga un material, o sea, para que el componente Mesh Renderer tenga un material que pueda ser accesible desde un script y que podamos cambiarle el color. Bien, para cambiarle el color a un material, vamos de vuelta a buscar una referencia en la documentación de Unity. En este caso es setColor. Por las dudas les muestro de vuelta. A ver, pongo Unity 3D, setColor. Nos da una descripción, dice que es bueno, que le puedes dar inclusive un objeto color. Dice que usa una serie de propiedades, así que vamos a agarrar, tenemos un ejemplo, vamos a copiar esta función, por ejemplo, esta porción de función. Bien. Bueno, acá en este caso si es un cubo, en vez de, volviendo al script, en vez de desactivarlo, vamos a poner claro, this renderer material punto set color, porque el color se aplicaría al material, y acá en este caso le está dando un color rojo. Si ponen color punto salen muchos colores, vamos a poner azul por ejemplo, le damos guardar.
Y vamos a ver. Ah, claro, antes que nada les tengo que explicar. eh, no, está bien. Por ahora vamos a probarlo así. Bueno, no anduvo. A ver. Veamos. Material. Si el objeto es cubo, se llama cubo. Ah, le erramos acá en la propiedad del nombre. Tiene que ser el main color, es decir, guión bajo color, copiar. Ahí está. Guardamos y vamos a probar. Bien, como ven nos cambió el color azul, pero en teoría lo que podemos hacer también es ingresar a esta paleta de colores desde el script y hacer algo similar. A ver, lo voy a acercar así lo ven. Pará, voy a parar. Lo que podríamos hacer también es acceder a esta paleta y darle al azar alguno de estos valores. No, disculpen. Ahí. Rojo, verde, azul y alfa. Podríamos... Bueno, el alfa en este caso no funciona porque el shader que estamos usando no es para colores transparentes. Lo que voy a hacer, vuelvo al color rojo. Pero che. 255, 255, 255. Ahí. Bien. Bien, lo que voy a probar ahora es crear un script propio para el cubo que haga que rote. ¿Para qué lo voy a hacer? Lo voy a hacer para después mostrar cómo podemos acceder desde un script, cómo podemos acceder a otro y pedirle que haga algo. Bien, pero por ahora vamos a centrarnos en hacer un script que el cubo rote. Para eso hacemos como hicimos el script de las colisiones. Vamos a la carpeta script, clic derecho, create, C Sharp script. Vamos a poner rotar cubo. Bien, todos estos son ejemplos, recuerden. Pueden en realidad es para enseñarles cómo acceder a y cómo armar diferentes scripts y cómo acceder a sus diferentes propiedades. Abrimos rotar cubo. Como vemos, el script es exactamente igual al que habíamos creado antes, solo que cambia el nombre. Para que rote vamos a usar el update, ya que el update se llama en cada frame, como dice la descripción arriba. Para que rote, recordemos, vuelvo a Unity, recordemos que el que se encarga de los ángulos de las rotaciones es el complemento transform de cada GameObject, como había dicho en el tutorial anterior. Es decir, como ven acá, tengo seleccionado el cubo, veo en el transform los tres vectores, el de rotación, por ejemplo, vamos a acercarnos, acomodarlo un poco. Yo quiero que rote en eje Y, es decir, en este eje, en el verde. Yo si por ejemplo pongo 45 grados, como ven se mueve el cubo. Bueno, 90 no se va a notar. 80 por ejemplo. Lo puedo ir rotando, alterando ese número. Bien. Es decir, lo que nosotros vamos a hacer por script es simplemente ir moviendo ese número o a lo sumo decirle al cubo que rote en ese eje. Así que, bueno, lo volvemos a cero, volvemos al script. Y para que rote, entonces, necesitamos acceder al componente transform. Bien, para eso ponemos this. Siempre GameObject, bueno, nos referimos a este GameObject, punto, el transform. Y por lo ya Unity tiene una función que es rota, digamos, el GameObject, que es rotate. Ahí rotate. Cualquier cosa, lo que pueden hacer es ver, buscar en la documentación que hace, rotate. Por ejemplo, en este caso ya lo tengo abierto, rotate. Bueno, rotate, Unity 3D. Les va a aparecer un montón de ejemplos.
descripciones, aclaraciones, está muy bueno. Yo voy a usar el más simple, que vendría a ser algo por este estilo, rotarlo simplemente en un eje, a través de un tiempo y una velocidad. Vuelvo al screen, rotate, nos pide un vector de un eje, así que ponemos, perdón, nos pide un vector de 3 dimensiones, pero en particular le vamos a dar un eje. Para eso ponemos vector 3.up, porque es el eje de arriba, que es el eje Y, y un ángulo. ¿Qué ángulo vamos? Acá vamos a necesitar una variable que sea una velocidad. Así que, ¿cómo creamos eso? Hacemos un espacio. Disculpen, voy a acomodar esto un poco. Ahí. Vamos a poner que acá van los atributos. Y acá abajo van a ir los métodos. Es para tener todo más organizado. Atributos, que va a ser un public float. Velocidad de rotación, vamos a ponerle por ejemplo 90.0f. Bien. ¿Por qué público? Ya lo voy a explicar. Es para que este atributo se pueda ver en el editor. Lo podamos cambiar sin necesidad de andar entrando al script cada rato. Así que ahora sí, tenemos la velocidad. Entonces le decimos que el vector up se va a mover a esa velocidad por un lapso de tiempo. Para pedir el delta del tiempo ponemos time.delta time y eso nos da el delta tiempo. Bien, vamos a ver si esta línea funciona. Se llamaría en el update, es decir, en cada frame, cada tiempo de frame. Bien, guardamos. Recordemos que para que el cubo no caiga, vamos a quitarle la gravedad al rigid body. Solamente acá en el complemento a rigid body, usar gravedad, le digo que no. Damos play. No le asigné el script, que pavote, rotar cubo. Se lo doy. Como ven, ahí aparece como un componente con la velocidad de rotación. Esto se puede alterar. Vamos a dejarlo en 90 como estaba, por las dudas. Damos play y como vemos, ahí parece un ítem o algo rotando, bastante copado. Si lo frena, bueno, en teoría, igual, por más que esté en ejecución, vamos a ponerle 500. Bueno, no sé qué tal también se verá en el video, pero va muy rápido. Esto lo pueden ir probando. Voy a poner 0 y no se va a rotar. Bien. ¿A qué voy con todo esto? A lo que voy a probar es lo siguiente. Vamos a hacer que cuando el piso detecta que toca un cubo, este rote. Entonces vamos a decir, ¿cómo carajo se hace? Bueno, hay varias formas. Podemos aprovechar, obviamente, el script que armamos recién. Simplemente creamos una bandera, por ejemplo, va a rotar si... bueno, primero vamos a crear la bandera porque vamos a crear public bool is rotate falso. Inicia en falso, si no ya va a empezar rotando. Tengo la manía de acomodar todo bien. Dice falso y va a rotar si this. Bueno, yo uso siempre el this por las dudas. Quería aclarar eso. Es lo mismo. Bueno, no importa. This is rotate. Si ese is rotate es true, va a rotar, ¿no es cierto? Lo único que tendremos que hacer es que el piso de alguna forma acceda a esta variable, a este atributo público, y le diga que sea true. Bien. Ahora, por ejemplo, lo que podemos hacer es, volvemos al script de colisión, test collision. Bueno, borramos todo esto que es de prueba. Ponemos if other, porque yo digo, bueno, si el piso toca un cubo, bueno, other, punto, gainObject, name, cubo, cube. Si es un cubo, ¿cómo accedemos a esa propiedad de ese componente? Bárbaro.
perdón, ¿cómo accedemos a ese atributo? Tenemos que primero preguntarle y acceder al componente, al script rotar cubo. Recuerden que el script rotar cubo, vuelvo a Unity para mostrar, rotar cubo es un script, ¿no es cierto? Así, es un script y a su vez un componente, así que es posible pedirle a un getObject un componente. Así que para eso ponemos other, si other es un cubo, if other getObject. Acá se usa una función que es getComponent, es muy útil, se usa muchísimo, es casi lo que más van a usar en Unity. GetComponent, ¿qué le pregunto? Si tiene un rotar cubo, una clase, un componente rotar cubo, si lo tiene, el getComponent por defecto ve si tiene este componente. Si no lo tiene, ya devuelve falso o nulo. Si lo tiene, digamos, other getObject getComponent rotar cubo, y acá punto, ya estoy accediendo a esa referencia, así que acá tendría que salir el atributo público que era isRotate. Ahí está, isRotate true, le digo que sí, rote true, ahí está. Bien, como el onCollider se llama únicamente cuando toca, este llamado, este seteo se va a hacer una vez. Hay otras funciones de colisión que es, por ejemplo, mientras está en colisión o si sale, pero ven, va a andar igual. Así que, a ver si está todo bien. Vamos a probar. El piso tendría que tener el script, text collision, seríamos quitado. Ah, no, ahí lo tiene. Bueno, no importa. Bien, sí, ya lo tenía. Bien. Veamos si esto funciona. A ver. Ah, cierto que el cubo tiene que caer. Si no, nunca lo va a tocar. Cae y como ven, empieza a rotar. Por las dudas, si quieren ver, voy a poner más alto. No creo que se vea, pero al caer no rota. Empieza a rotar cuando toca. Bueno. Eso fue todo por este tutorial. Los espero para el próximo tutorial. Muchas gracias.